es un agrado para mí participar, sobre todo en este tema que me ha preocupado mucho, porque si hay una sola especialidad que tengo yo, que no soy especialista en prácticamente ninguna otra cosa, ha sido en estudiar la historia del gobierno militar y de los hechos que sucedieron a partir de la elección de Salvador Allende. Y me he visto realmente asombrado del triunfo publicitario que ha obtenido la extrema izquierda para describir esos periodos que han sido tan críticos en la historia chilena y hacer que la mayoría de la opinión pública se convenza de cosas que son absolutamente ajenas a la verdad de los hechos. Y, y ha resultado de esto que se haya producido una paradoja en el país en que uno de los gobernantes más exitosos de nuestra historia, sé que no el más exitoso, que fue Augusto Pinochet Ugarte, inicialmente presidente de la Junta desde 1973 a 1980 y después presidente elegido de la República entre 1981, se suponía 1989, pero en el mandato en el plebiscito en que se suponía que debía ser reelegido, fue derrotado y por lo tanto se prolongó un año más el gobierno del presidente Pinochet hasta el 11 de marzo de 1990, eh, y obtuvo los mayores logros que se tienen registrados en la historia del país. Y en particular hubo un resultado que es muy elocuente, es que hay un top one que tiene Chile en el mundo. Eh, no tiene otros como país fuera de ese. Bueno, hemos tenido un campeón mundial de tiro skeet, que era mi amigo Juan Enrique Lira, en aquellos años el Chino Ríos, que fue campeón número uno de tenis. Pero como país, el mayor logro fue que entre 1985 y 2015, Chile, de acuerdo con el economista José Luis Daza, logró una cosa que superior a todos los demás países, que fue la reducción de la pobreza en ese periodo. Eso es todo un indicador de que el primer país de América Latina, que era en esos años, además tenía logros sociales importantes como reducir la pobreza. Y a todo esto, cuando se dejó el gobierno, el presidente Pinochet entregó un país excelente, pacificado, que no tenía ningún conflicto en la Araucanía como hay hoy, que había derrotado el terrorismo, porque prácticamente había reducido a la nada a los grupos terroristas. Por lo tanto, la paz interna era excelente y se habían empezado a desenvolver actividades políticas internas y tanto así que hubo una injerencia externa muy importante. Intervinieron muchos países en la política chilena con motivo del plebiscito presidencial de 1988 y curiosamente, lo que es todo muy revelador con respecto a lo que debemos esperar del mundo occidental, Estados Unidos y Europa Occidental se jugaron enteros por impedir la reelección del presidente Pinochet, que había sido tan exitoso, había puesto a Chile en el primer lugar de crecimiento de América Latina en 1989. Chile creció al 10% en 1989, con todos los indicadores más favorables que podían imaginarse. Y sin embargo, estos países aliados supuestamente en la tarea contra el comunismo se comportaron todo lo contrario, se hicieron causa común con el comunismo para combatir al régimen del presidente Pinochet, señalando una cosa que es muy importante tener en cuenta, que los que manejan la opinión pública mundial no son los gobiernos ni los países más exitosos del mundo. Son países que en todo, o fueron países que en todo fracasaron, como el caso de la Unión Soviética. La Unión Soviética logró prácticamente demonizar a Augusto Pinochet como presidente y al gobierno militar en su conjunto, con una campaña mundial pero sostenidísima y que tenía mucho eco en los Estados Unidos y en los países de Europa. Y le dieron unas cantidades enormes de dinero a la campaña del no en el plebiscito de 1988 y se llamaban Endowment for Democracy. Y la mayor ironía es que esto estaba en manos del que hacía de la cabeza de todo este movimiento, era el embajador de Estados Unidos, que era enviado por Ronald Reagan, que todos los años le enviaba una felicitación al presidente Pinochet y a la Junta por la forma como se estaban desenvolviendo las cosas en Chile y sobre todo por el itinerario
hacia la democracia que habían establecido y eran aplausos muy entusiastas por haber derrotado el comunismo. Tenían razón para estar entusiasmados porque ellos habían tratado de derrotar el comunismo, por ejemplo, en Vietnam, no lo lograron, perdieron 55.000 vidas, 500.000 millones de dólares. Y, ¿para qué decir? Se forjaron una imagen internacional pésima fabricada por el comunismo, naturalmente. Entonces, Estados Unidos no apreció nada esto de que sin disparar un tiro norteamericano, sin un soldado norteamericano muerto en Chile, nos hayamos librado del comunismo. Y sin embargo, lo divertido es que sin a ellos haber puesto nada prácticamente, se descubren documentos en que dicen que la CIA influyó mucho. Obvio que la CIA como el KGB estaban metidos en la política chilena, pues si yo tengo en los libros constancia de agentes soviéticos como Dmitry Mitrokhin, por ejemplo, que era agente del KGB, y revela toda la plata que el KGB le daba a la izquierda en Chile, en particular a Salvador Allende, que entre paréntesis era agente del KGB, su chapa era líder. Eso lo reveló todo Mitrokhin. Tengo el libro es muy leído, ha sido muy leído en Estados Unidos. Y Allende era un agente a sueldo, chapa líder, como digo, y que recibía regalos del KGB, era el gran favorito del KGB, quien logró hacerlo elegir presidente de una manera no muy litúrgica, porque tuvieron que comprar a otro candidato de izquierda, que yo sé quién era, pero no lo voy a nombrar para no molestar a su descendencia. El KGB dice ahí, cuenta el agente Mitrokin en su libro, que tuvieron que pagarle a este señor porque se retirara y entonces se retiró gustosamente para dejar al favorito de la Unión Soviética como único candidato. Bueno, y con todos estos antecedentes, uno se abisma de que el escándalo se produce en Chile por la supuesta intervención norteamericana cuando la intervención soviética era muy superior. Eso le revela a usted un poco el cuadro general en que nos desenvolvemos, o sea, en que la verdad de los hechos no tiene papel en Chile. La verdad de los hechos está abrumadoramente derrotada por las campañas publicitarias de la extrema izquierda, que ha sido la gran triunfadora en todo. Y entonces hemos tenido ahora un 11 de septiembre revelador de cómo es la opinión de la izquierda la que prevalece. Yo me abismo al oír hablar a la gente de derecha que dice las cosas que repite la izquierda, porque ellos defienden tibiamente que Chile se haya librado del comunismo, pero dicen, claro, hubo graves violaciones de los derechos humanos. Ayer oí a un muy buen diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, que me ha tocado participar con él en algunos foros, diciendo también eso. Sí, no podemos desconocer las violaciones a los derechos humanos, cuando justamente uno de los temas que desde el comienzo preocupó al gobierno militar fue el de los derechos humanos, porque recibió un país que estaba en ruina y necesitaba algo, era necesidad de préstamos, de créditos, de buen nombre en el extranjero para levantar el país. Así que la primera preocupación fue esta de los derechos humanos. Porque en Chile, aunque casi nadie lo sabe, la lucha contra el terrorismo duró muy poco. Todo esto yo lo he estudiado muy bien, conozco las cifras. En el periodo 11 de septiembre y 31 de diciembre de 1973 murieron el 55% de los caídos en todos los 17 años, según el informe RETI, y 50%, 57% según si le añadimos los otros informes posteriores. O sea, la mayor parte de las bajas en la lucha del gobierno militar contra el terrorismo se produjo en esos 3 meses y después el país quedó pacificado. Y sin embargo lo describen como un infierno Chile, después del 11 de septiembre de 73, cuando en realidad la lucha fue muy corta y tuvo muy pocas víctimas. Eh, Fueron los caídos en ese periodo, según el informe de Retic, fueron 1.261 de un total de 2.279 que hubo en 17 años. Y según los otros informes, fueron 1.823 de un total de 3.097 que hubo en todos esos años. Entonces, la verdad fue que en Chile, en las hostilidades, digamos, contra el terrorismo duraron muy poco. Después lo que había era atentados ocasionales de los grupos terroristas que persistían, que era prácticamente el MIR era el principal, y cometían atracos a bancos, atentados, asesinaban militares cuando podían.
Y así fueron cayendo el teniente Karevich con una bomba, Roger, Roger Vergara, el segundo de la Dirección de Inteligencia del Ejército, eh, el intendente de Santiago, Carlos Ursúa. O sea, ellos cuando podían asesinar militares lo hacían. Yo siempre le rindo un homenaje a Heriberto Novoa, que el carabinero que era guardián de la llama de la libertad en los 80 y fue asesinado por el MIR. Es un héroe anónimo y con la particularidad de que Heriberto Novoa estaba vigilando la llama de la libertad, que es muy decidora, porque este gobierno nos dio muchas libertades. Se presenta el gobierno militar como un periodo oscuro y que no había ninguna libertad, y justamente sucedía todo lo contrario, porque el gobierno militar daba amplias libertades para expresarse en todo lo que no fuera el quehacer político, porque eso lo tenían efectivamente prohibido. Prohibía la actividad de los partidos políticos, pero la gente podía emprender lo que quisiera, y de hecho se produjo aquí una cosa que se dice muy pocas veces, que los comunistas organizaron, por ejemplo, colegios, el Colegio Latinoamericano de Integración, era un colegio comunista, dirigido por los principales cabecillas del Frente Manuel Rodríguez, que organizaron en los 80, organizaron la Universidad Arcis, gracias a a la libertad que dio el gobierno militar de organizar universidades. Eh, en Chile era mucho más fácil, en el Chile del gobierno militar, rendirle un homenaje a Salvador Allende que lo que es hoy rendirle un homenaje a Augusto Pinochet. No se atreven, los partidarios intentaron hace unos años hacer un homenaje a Pinochet, salieron mal heridos. Mi amigo Alfonso Márquez de la Plata salió golpeado, que le reventaron huevos en la cabeza, tuvo que salir arrancando, porque los comunistas no dejan expresarse a las corrientes distintas de ellos, sobre todo a las de derecha, y menos los partidarios del gobierno militar. Y en cambio en el gobierno militar ellos podían expresarse, está registrado y documentado un homenaje que hubo en el Teatro Cariola, en Santiago, a Salvador Allende en 1987. Asistieron todos los comunistas y socialistas, salió en los diarios, dijeron discursos, despotricaron contra el gobierno, hicieron lo que quisieron, a nadie le pasó nada. Bueno, aquí a nadie se le ocurriría ahora organizar un homenaje a Augusto Pinochet porque sabemos lo que pasa. A mí me tocó sufrir hace unos años cuando presenté una edición del libro de Miguel Krasnov en en el, este, en el Estadio Municipal de Providencia, que nos rodearon los comunistas, porque esto vale la pena, es anecdótico y divertido. Esto era en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y alguien del comité de la reedición del libro, la biografía de Miguel Krasnov, de la escritora Gisela Encina, le mandó una invitación al presidente de la República para que fuera al lanzamiento del libro. Eh, eh, lo recibió una secretaria de la presidencia, que era una niña derecha, inocente, en fin. Y ella entonces sabía que el presidente no iba a poder ir hasta el lanzamiento y contestó una nota muy amable diciendo que el presidente no iba a poder asistir, pero que le deseaba la mejor suerte al libro de Miguel Krasnov cuando si había alguien que había perseguido a Miguel Krasnov había sido Sebastián Piñera, porque él como presidente, a pesar de que decía que era de centro derecha, pero era un gran adversario del gobierno militar y triplicó las querellas que había en ese tiempo contra militares en los tribunales. O sea, si había 300 querellas, Piñera presentó 1000. ¿Ah? Y fue el peor cuchillo de los militares retirados, Sebastián Piñera. Y pese a que durante la campaña de él, sabiendo que la familia militar es un conjunto apetecible de votos, le había prometido velar por la celeridad de los procesos y por la aplicación de la prescripción. No cumplió nada, por supuesto, consiguió los votos, se dedicó a perseguirlo. ¿Por qué? Porque Piñera es un cultor de hacerle la pata al comunismo. Él presidió la capilla ardiente de Hugo Chávez, eh, convidaba a todos los comunistas a la moneda, a sus viajes al exterior, porque siempre trató de estar bien con los comunistas. Y hasta hoy, pues si hoy día hay un pacto vigente en Chile que se llama Piñera-Boric, yo lo llamo un contubernio, para emprender una aventura, como les gusta a los comunistas, inconstitucional e ilegal, que se llama segundo proceso constituyente, porque ese segundo proceso es absolutamente ilegal e inconstitucional, y por un doble motivo. Entonces eso revela la personalidad de Piñera, que es todo un personaje, que toda la vida se opuso al gobierno militar, votó no en el plebiscito del 80 públicamente,
votó no en el plebiscito del 88 con mayor razón. Y después salió elegido senador por la derecha, en vez de mí. La derecha prefirió votar por él en vez de votar por mí, porque ya parece que estaba de moda dejar de ser derechista. Entonces, en ese sentido, la izquierda ha ido teniendo triunfos publicitarios enormes. Y ahora, en estos días, he visto unas cosas que me asombran. He visto que ha lanzado el gobierno una campaña con enorme apoyo del Mercurio de búsqueda de los desaparecidos. Eso revela en toda su magnitud el fracaso publicitario de los que fuimos partidarios del gobierno militar. Porque los desaparecidos en el gobierno militar, todos decían en todo el mundo, decían 15.000 desaparecidos, eso era lo que se publicaba en todas partes. Y nosotros aquí callados, no contestábamos. Bueno, Chile dentro del concierto mundial tampoco es una potencia significativa, así que a no poco les importaba. Pero era lo que publicaban. Y un día una francesa, porque en Europa los ciudadanos son más preocupados, una francesa que era muy partidaria del gobierno militar, se llamaba Suzanne Lavin, se escribía con B larga, y autora de un libro de defensa del gobierno militar que tuvo bastante éxito en Francia, y se publicó en Chile en castellano también, se llamaba Chile, le crime de resistir, el Chile, el crimen de resistir. Ella, de propia iniciativa, decidió venir a Chile una vez que leyó una declaración de Rosalind Carter, la señora Jimmy Carter, en el año 78, que decía que en Chile había 2.500 desaparecidos. Era una cifra razonable porque todos decían 15.000. Y la Susan Laván se vino a Santiago y empezó a averiguar, fue a averiguar al gobierno. El gobierno le dijo la verdad de lo que le pasaba a los ministros que había en ese tiempo, que eran personas civiles preocupadas de su menester. Decirle, miren, no tenemos noticias porque el gobierno no sabe cuando desaparecen personas. Y justamente el año 78 se produjo una evidencia de eso, porque el año 73, en Lonquén, un grupo de carabineros y de civiles, carabineros rasos, habían matado a varios elementos de la Unidad Popular y en particular de una familia maureira que se había comportado muy mal durante la Unidad Popular, robando ganado, en fin, y persiguiendo a personas de oposición al gobierno de la Unidad Popular. Se vengaron contra ellos y los mataron a todos. Y los restos los enterraron en una mina abandonada que había en Lonquén. Y bueno, esto no lo supo nadie. La verdad es que no lo supo ni siquiera el comisario de la comisaría de Lonquén. Pero el año 78, como todas estas cosas tarde o temprano se saben, alguien encontró restos en la mina de Lonquén. Y esto fue una bomba que le estalló en la cara a la Junta de Gobierno y al presidente de la Junta, porque se dio la vuelta al mundo, porque todas las noticias contra un gobierno militar de derecha, obviamente en el mundo corrían como reguero de pólvora, y se hizo un escándalo tremendo, y le dijeron que Pinochet había hecho esto. Y obviamente la Junta y Pinochet no sabían nada, y ahí se empezó a investigar. Y ahí se descubrió todo, que se descubrió que hasta el comisario de Lonquén no había sabido. Entonces, obviamente se presentaban casos como estos, y se investigaban. El caso de Lonquén se aclaró en el gobierno militar. Obviamente podían decirse detenidos desaparecidos, porque los habían tomado los carabineros junto con civiles y los habían matado y hecho desaparecer. Hubo otro caso también años después, que yo lo cito en mis libros y documentos, en Laja. Un agricultor que estaba arando su tierra, de repente vio que aparecían unos restos y le denunció a los carabineros esto. Y eso era producto de que había un grupo de personas que habían sido muertas por elementos uniformados, que no sé bien de qué, puede haber sido el ejército, en fin. Y las familias habían hecho presentaciones a los tribunales, pero los tribunales no sabían nada, si esto era una cosa que había pasado al margen del conocimiento de todo el mundo. Y entonces ahí las familias se quejaron mucho de que la jueza no era activa para investigar a estos familiares que habían desaparecido y que ellos habían denunciado a los carabineros y los carabineros han dado parte a los tribunales y no había pasado nada. Y salió un ministro muy activo de la Corte de Apelación de Concepción, cuyos apellidos eran Martínez Gaensly, y él hizo en el año 78 la investigación completa y descubrió quiénes habían apresado a personas, que eran un grupo como de 10 personas, los habían matado y los habían enterrado. Y aclaró completamente el caso. Todo esto bajo el gobierno militar y con el funcionamiento independiente que tenían los tribunales. Y Martínez Gaensly, que era
al revés de lo que sucede hoy día, un ministro de Corte respetuoso de las leyes, aplicó la prescripción y la amnistía, porque esto había sucedido 8 años antes, los delitos ya estaban prescritos, y la amnistía había sido dictada en el 78 y es una ley vigente hoy día que todos los chilenos deberían respetar. Una vez don Patricio Elwin, ya presidente, dijo: yo respeto la ley de amnistía, lo cual no era verdad, como tantas cosas que dijo don Patricio Elwin. Entonces, en el gobierno militar, cuando se descubrían restos de detenidos desaparecidos, se iba a los tribunales, se aclaraba el caso y la Junta obviamente recibía el chaparrón porque era culpada de todas estas cosas. Pero eran casos que se investigaban y se aclaraban. Y bueno, y eran además pocos en general. El hecho es que se llega al final del gobierno militar y gracias a Susan Laván, que vino a Santiago y averiguó todas estas cosas, fue a la vicaría y ella descubrió que en la vicaría le presentaron unos libros que tenían ellos con los desaparecidos, que eran 574, pero le dijeron que habían aparecido otras denuncias más, 651, y ella escribió en su libro. Yo tengo el libro en la página 243, me acuerdo de memoria. eh, Ella dice: yo averigüé la verdad de esto y no eran 15.000 como dice toda la prensa mundial, no eran 2.500 como dice Rosalind Carter, son 651 y me lo confirmaron en la vicaría. Excelente información para el gobierno chileno que no sabía tampoco, porque no había ninguna Susan Laván chilena que hiciera el mismo trabajo. Y ahí quedó de manifiesto que no, esto había cesado de suceder, desde luego, sucedió probablemente en los primeros meses o primeros años de gobierno, y después no hubo más. Y después vino el informe de Rettig y dijo que eran, ahí aumentó el número, pero el informe de Rettig fue después del gobierno militar, fue 2 años después. Entonces, obviamente el gobierno militar no podía defenderse, el informe de Rettig decía que eran 979, pero una cifra muy interesante del informe de Rettig, entre el 78 y el 90, eran menos de dos al año. O sea, la cifra real son los 651 más unos 20, póngale usted que haya habido menos de dos al año entre el 78 y el 90. Podrían ser 670 los que hubo efectivamente en el gobierno militar. Y entonces después se empiezan a dar cuenta de toda la plata que viene de esto y empiezan a haber más juicios y a iniciar querellas y cuestiones. Y así fueron armando cuentos de los cuales obviamente el gobierno militar no podía defenderse porque se había terminado. Y terminado el gobierno militar no lo defendía nadie. No lo defendían ni siquiera los comandantes en jefe, porque el primer comandante en jefe fue muy correcto, yo lo conocí bien. Me ofreció trabajar con él para eso, pero yo indebidamente me negué, porque yo pensaba que él, si obedecía mis consejos, iba a tener muchas polémicas públicas. Eso fue lo que pensé realmente. Yo dije: si a Ricardo Izurieta Cafarena le digo que haga lo que yo creo que tiene que hacer, se va a ver envuelto en una vorágine y me dio no sé qué por él, ¿ah? Porque yo lo habría hecho, porque él debía haber convocado, porque ya empezaban a decirse toda clase de mentiras. Él debía haber convocado al Consejo de Seguridad Nacional y haber denunciado, ya los primeros estaban empezando a citar a los militares a los tribunales, lo que llamaban el paseo de los militares por los tribunales, donde iban los izquierdistas a insultarlo y agredirlo. Una vez Miguel Krasnov, que en ese tiempo era brigadier y un militar sin tacha y de excelente hoja de servicio, lo citaron porque parece que lo tenían entre ojos a él como al que iban a citar más. Y lo agredieron y lo hirieron, ¿ah? Entonces, era una situación muy difícil. Pero después de Ricardo Izurieta, que tuvo esta tentación de participar en eso y yo me negué a ayudarlo porque me di cuenta en lo que yo lo iba a meter. Debería haberlo metido, no lo hice. Vino Juan Emilio Cheire, del cual yo tenía excelente impresión, porque él me había convidado a hablar a, al norte donde él era intendente y se había desempeñado muy bien. Y yo hablé delante de multitudes que juntó Cheire en gimnasios municipales, en distintas partes, defendiendo la obra del gobierno militar. Y me dio la impresión de que se había organizado muy bien para tener como un control ciudadano y una popularidad
que favorecía mucho al gobierno militar. Entonces, cuando lo nombraron a él, yo dije que va a ser un gran comandante en jefe porque maneja muy bien todo este aspecto. Pero resultó todo lo contrario. Juan Emilio Cheire se pasó al otro bando definitivamente. Yo creo que lo hizo en aras de, a lo mejor lo había negociado antes para ser nombrado, pero hizo una cosa insólita. En 2004, él emitió una declaración. Bueno, siempre se dice el nunca más de Cheire. La verdad es que el nunca más de Cheire es un documento insulso que no tiene ninguna importancia. ¿Y qué es lo que dice toda la gente cuando quiere salir del paso? Dice, nunca más entre chilenos debemos malquistarnos y llegar a la violencia y faltar a las normas de la democracia y la constitución. Bueno, esos son lugares comunes. O sea, dijo un nunca más, pero el nunca más no tiene sabor a nada. Lo que sí tiene mucho sabor es que en 2004 él dijo, el ejército asume la responsabilidad de todos los hechos punibles y moralmente reprochables del pasado. O sea, él dijo que el ejército de Chile era culpable de todos los delitos e inmoralidades que habían pasado antes. Eso es insólito. Eso es una rendición incondicional. El ejército es responsable, esa es la palabra que dijo, asume la responsabilidad de todos los hechos punibles, o sea, los delitos, todos los delitos y moralmente reprochables del pasado, hasta las inmoralidades. O sea, dijo, tenemos un ejército delincuente e inmoral. ¿Qué mejor regalo para la izquierda? Estaban felices, Cheire. Bueno, y Cheire, naturalmente, a partir de eso, después terminó su periodo, hizo carrera, porque de todas partes lo solicitaban. Era el presidente del CERVEL, ¿no? Nombrado por los gobiernos de la Concertación. Y era el secretario general de la Universidad Católica. Estaba en la cresta de la ola Juan Emilio Cheire. Y bueno, yo que lo conocía bien porque me había convidado durante el gobierno militar a, a dar conferencias en el norte, nos habíamos encontrado también en almuerzo que daba el almirante Poisson, que era redactor del Mercurio. Y ahí Emilio Cheire me había contado todas las realidades que él vivió en La Serena, que es un lugar crítico. Y ahí se produjeron 15 crímenes terribles. Y Cheire sabía exactamente cómo habían sido las cosas porque estaba ahí, era secretario del comandante del regimiento. Entonces teníamos un intercambio así de información. Y gracias a él yo supe muchas cosas de la realidad de lo que había pasado. Serena, donde él era el secretario y como teniente del comandante del regimiento La Apostol. Y sin embargo, él se cambió de bando y se convirtió en acusador del gobierno. Y eso ha sido lo peor que le puede haber pasado al gobierno. Bueno, de hecho, de los 7 comandantes en jefe que hubo después de Augusto Pinochet, 4 le hicieron un enorme daño a la imagen del ejército de Chile. O sea, se metieron a hacer cosas que dañaban al ejército. Porque Juan Miguel Fuente Alba, que era muy próximo al general Pinochet, yo tuve mucho que ver con él por eso, cuando estaba el gobierno militar en ejercicio, todavía el presidente Pinochet en el cargo. Yo me entendía mucho con Juan Miguel porque estaba a cargo como de las relaciones con la prensa y iba a hablar conmigo y me contaba muchas cosas. Pero después, durante su gobierno, le hizo un homenaje al general Prats. Bueno, el general Prats es toda una figura, pero hay que decir las cosas como son. Históricamente está comprobado que el general Prats en Buenos Aires estaba a cargo de organizar la resistencia chilena contra el gobierno militar y pagado por los soviéticos. Eso lo dice Dmitry Mitrokhin en su libro. O sea, un chileno que conspira contra el gobierno chileno en el extranjero y se pone a las órdenes de una potencia extranjera y recibe pago. No era muy grande el pago, lo único que se le puede reconocer, eran $15.000, dice Mitrokhin. Pero era tan próximo a los soviéticos que ellos lo usaban, al general Prats, para conseguir entrevistas con el presidente argentino, Juan Domingo Perón, e Isabel Martínez de Perón, que era su señor y después fue presidenta, con estas altas personalidades del gobierno argentino. Y todo eso está comprobado, está documentado. Entonces, hay una sola cosa que yo no tengo ninguna duda de que el general Prats era amigo del general Pinochet. No tengo ninguna duda de que el general Pinochet no tuvo nada que ver en la muerte del general Prats, porque hay una cosa que está probada, documentada.
el que asesinó al general Perazzo fue Michael Townley, y le puso una bomba en Buenos Aires. Fue el mismo Michael Townley que le puso una bomba a Orlando Letelier en 1976. El mismo Michael Townley que cuando atentaron contra Bernardo Leighton en Italia, que lo hicieron unos italianos nacionalistas que dispararon a Leighton y a la señora, pero Townley estaba en Roma. Resulta que está comprobado y documentadamente que Augusto Pinochet ni la Junta sabían quién era Michael Townley en 1976, porque hicieron un interrogatorio en la Moneda y delante de toda la Junta, General Contreras, debido a que los norteamericanos pedían la entrega de Michael Townley. Y la Junta y Pinochet querían saber si tenían algo que ver con Michael Townley. Todo esto salió publicado en el Mercurio, nadie lo ha contradicho. Y General Contreras garantizó que él no conocía a Michael Townley y que no trabajaba para la DINA, ni había tenido nada que ver con el gobierno chileno, lo que obviamente no era verdad. Pero eso me prueba a mí, porque el interrogatorio fue severo, porque a Michael Townley era fácil no entregarlo, porque estaba encargado de detención por un juzgado de Concepción. Porque, esto es parte de la historia, la UP trató de obstaculizar al Canal 13 en Concepción para que se extendiera. Y entonces instaló un sistema de interrupción de la señal del Canal 13 en Concepción. Y el Canal 13 era dirigido por el padre Asbun, y el padre Asbun buscó alguien que fuera especialista en electrónica y descubriera quién estaba interfiriendo con la señal del Canal 13 en Concepción que impedía extenderlo a esa zona. Y contrató a un señor que se llamaba Michael Townley, que sabía mucho de electrónica. En ese tiempo lo único que tenía era que era hijo del último gerente de la Ford en Chile. Sabía mucho de electrónica y trabajaba eso en un taller. Y lo contrataron a Townley para ir a donde salía la señal de interferencia, que era instalada por el gobierno de Lupe, naturalmente, para suprimir esa señal, con tan mala suerte de que el que estaba a cargo de la señal era un trabajador, lo amordazaron, destruyeron el aparato que interfería la señal del Canal 13 y se fueron, pero lo amordazaron demasiado bien y el tipo se murió en la noche porque no pudo respirar. Y entonces se inició un proceso, descubrieron todo lo de Townley y se despachó orden de detención contra Townley. Y bueno, en eso después vino el 11 y ya la persecución contra Townley se hizo más suave, pero Townley tenía una orden pendiente de detención por un juzgado en Concepción. Pero la Junta dijo, si los norteamericanos lo piden, ¿para qué vamos a negarlo si no tiene nada que ver con nosotros? Porque podrían haberlo detenido en Concepción y ahí los norteamericanos habrían tenido que iniciar un trámite de extradición contra la justicia chilena por una persona detenida por la justicia chilena y el gobierno chileno se lavaba las manos. Porque el gobierno chileno creía que no tenía nada que ver con Townley. Y por eso lo entregaron. Todo esto yo lo sé muy bien porque yo conocí a Townley. Lo conocí por una casualidad. Un día yo tenía un programa en la radio de agricultura durante el UP y la UP frecuentemente clausuraba las radios, ilegalmente. Las radios conseguían en los tribunales después que se levantara la clausura. Entonces, como yo tenía un comentario diario, cuando clausuraban, yo me quedaba sin comentario, no se transmitía cuando clausuraban la agricultura. Y un día me llamó una niña que se llamaba María Luisa Callejas y me dijo que ella podía hacer que se transmitiera desde una estación móvil mi comentario en las noches en una sintonía que ella me iba a decir. Y nos juntamos cerca de una bomba en Bilbao con Américo Vespucio, y ahí ella me presentó a su marido o novio o pareja, no sé qué sería, que era Michael Townley. Y él me dijo, en un castellano chapurreado, que él me podía transmitir mis comentarios en la noche. Y yo se lo entregué mis comentarios. Esa noche lo transmitieron desde una camioneta ambulante. Yo lo comprobé porque en la radio, en la sintonía que ellos decían, realmente salió. Era de efecto mínimo, porque nadie sabía que iba a salir este comentario, pero fue una cosa pintoresca. Y después yo me encontraba frecuentemente con Townley que iba a entregar comunicados de Patria y Libertad a la radio de Agricultura.
Así que para mis efectos, Townley era como un tipo que sabía, norteamericano, que sabía habilidades electrónicas especiales y nada más. Y por supuesto, nunca supe que él tenía relación con los crímenes que se le adjudicaron después a la Junta, pero la verdadera prueba de que la Junta no tenía nada que ver con esos crímenes es que cuando se trató de establecer quién era Michael Townley, la Junta ni el presidente de la Junta tenían la menor idea de quién era él y se lo entregaron a Estados Unidos. Esa es la mejor prueba de que los que se llaman los crímenes de Pinochet, vale decir, Letelier, Leighton, eh, Prats, Pinochet no tenía idea, porque ni siquiera sabía quién era la persona que había hecho el trabajo material. Todo esto, una de las cosas que el general Contreras le encargó a Townley, sin decirle a la Junta, era matar a Carlos Altamirano. Y lo iba a hacer. Y a Carlos Altamirano lo salvó increíblemente un político chileno antiguo que se llamaba Raúl Tarud, que era un hombre de izquierda, que había sido muy ebañista. Y Townley, en el aeropuerto de Barajas de Madrid, iba con el arma con que iba a matar a Carlos Altamirano, detrás de Carlos Altamirano. Y en ese momento Raúl Tarud vio que estaba en el aeropuerto de Barajas, vio a Townley, a Carlos Altamirano, y le dijo, Carlos. Y Altamirano se detuvo súbitamente. Y Townley, que iba detrás de él, se estrelló con Altamirano. Se le cayó el maletín donde tenía el arma. Y Altamirano caballerosamente le dijo, perdón, señor, perdón, que me llamaron de allá. Y en realidad, Raúl Tarud le salvó la vida a Altamirano, porque Townley iba detrás de él para matarlo. Probablemente lo iba a matar ahí. Y bueno, pero así fueron las cosas, para que vean ustedes las ironías del destino. El hecho es que se puede comprobar la absoluta inocencia de Augusto Pinochet y la Junta en lo que se llaman los crímenes de Pinochet. Ahora, hubo un episodio que fue tremendo, que fue el de la comitiva del general Arellano, que tiene un origen absolutamente explicable, razonable y honesto. Los militares llegaron a tomarse el poder en Chile y en todo el país. Los regimientos son una institución dentro de cada ciudad. Y dado que había un gobierno militar en los regimientos, tomaron presa preventivamente a mucha gente de la Unidad Popular o que vecinos decían que eran vinculados con el terrorismo de la Unidad Popular y dado el clima de ese tiempo. Entonces, en todas las ciudades los regimientos tenían presos de izquierda vinculados a la Unidad Popular, denunciados por otros vecinos que no eran de izquierda. Y esto era un problema nacional porque se acumulaban los parientes ante los regimientos en ciudades de norte a sur, diciendo, oiga, aquí tienen preso a mi primo, marido, tío, hermano, hijo, y ¿quién lo va a juzgar? Y el gobierno que estaba recién llegado al poder, obviamente no sabía qué hacer. Entonces, esto era un problema nacional. Entonces, el presidente Pinochet se dio cuenta de que aquí había un problema que había que solucionar y ya. Y puso al gallo más importante después de él en el ejército, que era el general Arellano. Y si hay tiempo, después le voy a decir porque era el más importante después de él. Porque llamó a Arellano y le dijo, existe este problema nacional, hay que recorrer el país, tome un helicóptero y vaya poniendo en actividad los consejos de guerra para que fallen, a la gente que no tiene nada que ver la liberen y a los que condenen los condenen, que sea de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Eso es lo que tenía que hacer Arellano. Y Arellano desempeñó esa labor, fue al sur, volvió al norte, con tan mala suerte de que al pasar por Santiago en la vuelta al norte, eh, se sube un comandante, teniente coronel, que se llamaba eh, eh, Sergio Arredondo. Y este señor, la verdad es que tenía una, una desviación psicopática. Se subió al helicóptero y en La Serena, donde estaba Arellano, en primera llegada de Santiago al norte, La Serena, reunido con el comandante del regimiento, el
coronel Lapostol, en presencia del secretario del comandante del regimiento, teniente Juan Emilio Cheire, esto me lo contó Cheire a mí, empezaron a ver los casos que había y cómo poner en marcha todo esto y que los consejos de guerra empezaron a funcionar y hay sentencias mandadas de Santiago a La Serena, porque La Serena está bajo la dirección del comandante de la guarnición de Santiago. Todo eso lo llevaba a Arellano. Y de repente oyen unos disparos, pero no saben a qué atribuirlo. El comandante de Sergio Redondo había ordenado a personas, él era el segundo de la comitiva, sacar a 15 presos de la cárcel de La Serena. Se había puesto de acuerdo con un amigo de él que se llamaba Tommy Harris, que era reservista y se había reincorporado al ejército con ánimo de colaborar. Sacaron a 15 presos de la cárcel y los fusilaron por orden de Arredondo. Obviamente los inferiores tenían que cumplir. Dijo, usted tiene que matar a estas personas. Y todo esto me lo contó Juan Emilio Cheire a mí, porque él estaba en la oficina con Arellano y con Lapostón. Entonces él sabía que Arellano y Lapostón no tenían nada que ver con lo que había pasado, porque ni él supo que eran esos disparos. Y después descubren que realmente habían matado a 15 presos. Y el helicóptero despegó sin que Arellano supiera nada de esto y se dirigió después a Copiapó, el día 16 de octubre. Y bueno, esto revela lo que fue pasando. Arellano no tenía idea. Fue a Copiapó, donde no hubo mayores novedades, dio las instrucciones. En la noche antes de llegar a Arellano a Copiapó, había habido un traslado de reos de Copiapó a La Serena, donde se habían intentado escapar. Esto no tenía nada que ver la comitiva de Arellano, había sucedido la noche anterior. Y al tratar de escapar los presos de un camión que se quedó en pana en la Cuesta Cardones, los tres guardias que iban les dispararon y los mataron. Y volvió el camión a Copiapó con los cadáveres. En eso no tenía nada que ver la comitiva de Arellano porque no había llegado a Copiapó. Llegó justamente el día 16 en la tarde. Bueno, ustedes saben que hay un libro del comandante, último comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, que dice que la instrucción de Arellano era matar gente y culpar a los regimientos locales. Y decía que en Copiapó había pasado eso. No, la comitiva no había salido de Santiago cuando en Copiapó habían muerto en un traslado eh, 13 personas, por las razones que digo, que se quedaron en pana en la Cuesta de Cardones, se trataron de escapar y los tres guardias que llevaban dispararon contra los que se iban escapando y los mataron. Y el capitán que iba a cargo del camión, que se llamaba Patricio Díaz Aranea, levantó un acta y dijo todo esto. Esta acta desapareció, no existe. ¿Por qué? Porque le falsificaron la fecha, porque la fecha era 16, porque esto había pasado de la noche del 15 al 16, cuando la comitiva de Arellano estaba en Santiago. Y como los zarpazos del Puma quería culpar de esto también a la comitiva de Arellano, falsificó el acta y la publicó en su libro, en fotocopia. La única fotocopia que hay de esa acta está en el libro de Patricia Verdugo, Los zarpazos del Puma, con la fecha 17, eh, para poder culpar a la comitiva de Arellano. Pero se olvidaron de un detalle. Los que quieran saber los más detalles pueden ver la página 47 de mi libro La verdad del juicio a Pinochet. Se olvidaron de un detalle, que el comandante del regimiento de Copiapó había llamado en la mañana al cementerio para pedir 13 sepulturas listas para enterrar a 13 personas que habían muerto la noche anterior. Entonces no podía ser que hubiera sido el 17, porque había sucedido en la noche del 15 al 16. Bueno, todas estas cosas, falsificaciones y todos, yo las he denunciado, se han ido eh, analizando, pero todos las han olvidado. Y entonces hoy día aparece en el Mercurio, eso hablo de triunfo publicitario, aparece un oficial que está procesado indebidamente, se llama Walter Ojeda, que dice que él fue víctima de los crímenes cometidos por la comitiva de Arellano, porque él participó en un traslado de presos en que él no participó. O sea, ya a las personas se ha olvidado de lo que a ellos no les ha pasado.
Y este es uno de los que firmaron la famosa carta de los presos políticos militares, que son 27, inculpándose de todo, diciendo que disculpan a todos sus inferiores y piden un buen trato para ellos, y culpan a todos sus superiores, porque eso es lo que quieren los jueces actuales, que Pinochet. Este señor está en el Mercurio, en la crónica, cuenta una cosa absolutamente como que él hubiera participado en algo en que no tuvo nada que ver, nada que ver. Y sucedió como yo les digo, hay un acta que se puede ver en el libro Los Zarpazos del Puma, que es la única parte porque ahí fue falsificada, porque le cambiaron la fecha para poner 17. Todo eso está analizado en mi libro. Entonces, los señores que escriben esta carta ni siquiera saben, ni siquiera saben lo que hicieron ellos, porque aquí hay uno que dice que él participó en el traslado de 13 pesos, no participó en nada. Bueno, de todas maneras lo tienen condenado porque los jueces condenan sin prueba. Ustedes saben que todas las condenas aquí son contra las leyes de amnistía y prescripción, contra la verdad obvia. Todas las sentencias son contra la verdad obvia porque dicen que para eludir la prescripción, dicen que los presos, las víctimas continúan presas de los inculpados desde 1973 a la fecha, lo que todo el mundo sabe que no es verdad. Bueno, cuando se le ha hecho presente esto, que no lo han hecho presente en la prensa, porque la prensa no se mete con esto, ha dejado que los jueces hagan lo que quieran, eh, han cambiado y han dicho, no, son delitos de lesa humanidad, por eso que no prescriben. Todo falso, pues los delitos de lesa humanidad no existían en 1973 en la legislación chilena. Y la Constitución dice que nadie puede ser juzgado por un delito que no haya sido establecido en una ley dictada con anterioridad a su perpetración. O sea, no puede haber presos por delitos de lesa humanidad cuando no existía el delito de lesa humanidad. Pero a las cosas no les importa. La ley que estableció los delitos de lesa humanidad, por lo demás, se dictó en 2009 y dice esa ley que no se puede aplicar retroactivamente, pero no les importa, porque a los jueces chilenos no les importa lo que dicen las leyes. Lo único que les importa, yo creo, al final es cobrar la indemnización que le dan los abogados millonarios de derechos humanos, encabezados por Nelson Caucoto, que yo encuentro fantástico que la Corte Suprema se haya demorado un año y medio, después de públicas consultas con Nelson Caucoto, para confirmar la sentencia en el caso Frey, porque estuvieron estudiando por todos lados cómo podían darle vuelta. A eso no se atrevieron. Entonces Nelson Caucoto figuró públicamente en conferencia con los ministros de la Corte Suprema. Obviamente estaban hablando de eso. Tenemos que dar vuelta el caso Frey. No se atrevieron. Era lo único que no se atrevieron. A todos los demás se atreven. La prensa no informa de todas las prevaricaciones. Y todo el mundo dice, porque ese es el triunfo publicitario de la izquierda, que todos estos militares que no cometieron los delitos que les imputan son los criminales porque son eh, autores de delitos de lesa humanidad. Y en algunos casos se llega ya al extremo de que los han condenado a 1000 años, como en el caso de Miguel Krasnov. 1000 años, y Miguel Krasnov es un hombre honorable, de carrera impecable, que nunca detuvo a nadie. Nunca detuvo a nadie porque la misión de él no era esa, la misión de él era interrogar a los detenidos. Y lo hacía muy bien, porque le daban mucha información. Le dieron tanta información, le dijeron dónde estaba la casa donde se ocultaba el jefe del MIR en 1974. Fue allá, le dispararon desde adentro de la casa apenas tocó el timbre, o sea, salvó la vida apenas, pidió auxilio, y ahí se produjo el combate en que murió Miguel Enrique, el jefe del MIR. Y todo Chile aplaudió a Miguel Krasnov, los sindicatos bancarios aplaudieron a Miguel Krasnov porque Miguel Enrique había asaltado un banco y le había dado 6 balazos al agente del banco, la sucursal Huelén del Banco Chile, Robinson del Canto se llamaba el agente, que le había dado un combo a Miguel Enrique y lo había lanzado lejos. Miguel Enrique le dijo a uno de sus esbirros, bájalo. Le dispararon 6 tiros, pero no murió Robinson del Canto. Le dieron la medalla al valor a Miguel Enríquez. ¿Y qué pasó? 40 años después, un juez, Carroza, que Miguel Enríquez había sido asesinado por Miguel Krasnov y le agregó a sus 950 años, 25 años más, por asesinar a Miguel Krasnov.
Eso es lo que rige oficialmente hoy día. La sentencia de la Corte Suprema del juez Carroza dio por sus méritos a la Corte Suprema, diciendo que Miguel Krasnov había asesinado, o sea, había cometido el homicidio con agravantes contra Miguel Enríquez, y está cumpliendo 1000 años por cosas como esa, que son juicios absolutamente ilegales. Bueno, se me ha ido el tiempo porque cuando yo empiezo a hablar de estas cosas me cuesta mucho detenerme, así que termino con esto. Eh, el resumen es que publicitariamente los partidarios del gobierno militar hemos tenido una derrota estruendosa. Eh, ha habido cambios de lado tan espectaculares como el de Cheire, el cambio de lado, el cambio de bando del Mercurio, que tiene su pluma estrella en el rector Peña, que es un hombre del UP, naturalmente, y escribe a favor del UP, que, eh, que es inadmisible que haya habido un golpe militar. Bueno, sí, hasta estudiar los antecedentes de esos tiempos, no se puede publicar el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73, que describe el caos que era el país y la dictadura de Allende como tal, con todas sus culpas. No se puede publicar, no se publica hace 33 años. Uno lo puede obtener vía internet, claro, pero diarios, televisión, radio, no se puede publicar. No se puede publicar el acta Rivera donde los industriales van a hablar con la otra personalidad que había en Chile a pedirle auxilio porque le habían tomado a la fuerza a todas las industrias y ya no hallaban qué hacer. Y Eduardo Frei Montalva les dice, esto se arregla con todo, solo con fusiles, vayan a hablar con los comandantes y jefes. Esto no se puede publicar. En Chile no se conoce. ¿Por qué? Porque los diarios no se atreven a publicarlo, las radios tampoco, la televisión tampoco. Está todo en manos de la izquierda. Cuando se publican algunas cosas que molestan a la izquierda, le hacen protesta a los diarios públicas. Le hicieron al Mercurio en los 40 años que publicamos una inserción muy buena con muchos documentos que horrorizaron a la izquierda de que se hayan publicado que todo es verdadero. Y después en el Mercurio no han admitido más inserciones. Habríamos hecho felices una inserción a los 50 años, pero no la reciben. ¿Por qué? Porque les toman el diario, los periodistas de izquierda. Y en la tercera sucede lo mismo. Eh, entonces, el triunfo publicitario de la izquierda ha sido fenomenal. Así y todo, no han podido impedir que mejore la imagen de Augusto Pinochet, que ahora es citado en algunos casos, eh, resulta que es más popular que Salvador Allende en algunas encuestas. Eso ha sido un logro increíble, dado el clima que impera. Pero hemos tenido una derrota publicitaria fenomenal. La gente de derecha repite eslóganes de la izquierda. Repiten, la gente de derecha partidaria del gobierno militar, que el gobierno militar violó los derechos humanos. No es verdad. El gobierno militar, después de un inicio que fue bastante corto pero traumático, porque fueron cuando se produjeron la mayoría de las víctimas, y ahí realmente imperaban los bandos, que eran muy draconianos. Decía cualquier persona que sea eh, allá aportando armas será ejecutada en el lugar de los hechos, cosas así. Pero desde enero se empezaron a dictar circulares para ordenando respetar a las personas. La Declaración de Principios de la Junta ordena el respeto a los derechos de las personas. O sea, no fue un gobierno que sistemáticamente atropellara los derechos humanos, sino que tenía el problema contrario. Bueno, me falta tiempo para contarles testimonios, incluso de inspectores de derechos humanos que venían para acá y decían, el gobierno chileno está siendo injustamente acusado ante Naciones Unidas. El caso de Fernando Bolio fue un inspector de derechos humanos que declaró eso, que han venido instituciones norteamericanas, Brookings Institution, Heritage Foundation, diciendo lo mismo. La Cruz Roja Internacional podía examinar a cualquier reo sin pedirle autorización a las autoridades en cualquier cárcel. Eso no se publica, pero era así. O sea, yo sostengo que fue un gobierno que procuró respetar al máximo los derechos humanos, que no podía hacerse responsable de muchas cosas que hacían al margen de su voluntad personas actuando por su cuenta. Obviamente, cuando un grupo de carabineros decidió asesinar a la plana mayor del MIR, del Frente Manuel Rodríguez, el caso de Pará, Guerrero y Natino, el gobierno no sabía. El gobierno le dijo al ministro instructor, esto lo hicieron los carabineros, porque la CNI lo averiguó. El ministro instructor no creía, porque creía que era la CNI, pero eran los carabineros. Están cumpliendo condena a cadena perpetua por eso.
Bueno, les pido perdón por haberme excedido en el tiempo, pero tengo mucho material que exponer y con eso quiero dar a conocer todos los antecedentes que demuestran lo injusto que es el triunfo publicitario que ha obtenido la izquierda, confiando en que en el futuro, eh, para verdades el tiempo, se sepa toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad sobre el gobierno militar y el gobierno de Salvador Allende, y el juicio de la historia sea muy distinto del que soy respecto al principal conductor del gobierno militar, que es Augusto Pinochet, y a quien yo aprendí a admirar estudiando para escribir los libros que he escrito, porque ahí me he dado cuenta de la genialidad que tuvo Pinochet para elegir bien, y hasta cuando se equivocó lo hizo bien. Eso lo tendría que explicar en otra conferencia, pero pasó así. En un caso se equivocó desde mi punto de vista y sin embargo el resultado fue favorable para el país. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención y espero haber satisfecho la información que ustedes querían obtener. Muchas gracias.